Épocas de elecciones, de carrera electoral, y muchas veces se habla de un voto judío. ¿Se puede hablar de un voto judío? ¿Cuánta incidencia tiene el voto judío? Vamos a tratar de pensar este tema con un especialista en comunicación, que además, no solo siendo judío y conociendo muy bien la comunidad, podrá analizar si existe tal cosa. Leandro Pérez Lerea, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miki, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿Tenemos un voto judío? a ver, el concepto ese de voto, digamos, de una categoría, de una clase, de un grupo social, es muy yanqui. Y acá lo tenemos medio, en el análisis político, medio importado de eso. En principio, en la Argentina se calcula que vivirán unos 200.000 judíos, de los cuales 180.000, 175.000 eh, viven en el capital y Gran Buenos Aires. Básicamente, ahí es donde podrías tener un voto judío como tal. La pregunta es, vos me dijiste, ¿existe un voto judío? Yo creo que en Argentina, no existe un voto de algún tipo o categoría o de algún sector social particular empacado o envasado. Básicamente porque la sociedad argentina es muy horizontal, digamos. No tenemos grandes problemas raciales, ni apartheids, ni guetos, viste, como en Estados Unidos, que en una zona viven los latinos, en otra los chinos, en otra los italianos, en otra los de, no sé, los Amish. Creo que acá eso no hay. En un mismo edificio, en un mismo barrio, vos podés tener un católico, un judío, un armenio conviviendo tranquilamente. Bueno, pero hay algunos bastiones que todavía no han sido del todo destruidos. Digo, Once, Belgrano, hay Flores, hay una presencia judía muy importante en esta capital. Sí, no, desde luego, lo que digo no es que exclusivamente viven Sí, judíos en esos está lugares. claro. Obviamente están más concentrados en 3 o 4 barrios, pero yo no creo que en la ciudad de Buenos Aires, a ver, todos los judíos voten al mismo, por más que en gran parte de la comunidad el voto está siempre en un mismo segmento. Es un voto, por lo general, muy parecido al de la clase media de la capital, probablemente bastante antiperonista, y muy históricamente afín, depende de la época de la historia que hablemos, al radicalismo, al socialismo o después al PRO y o lo que es Juntos por el Cambio. Y eso que Pero hay algunos judíos muy prominentes que han sido y son peronistas, ¿no? Y que han llevado a cabo, digo, esto también a veces no está tan presente, pero ha sido así históricamente. sí, yo sostengo y valoro mucho el trabajo del autor Ranan Rein en ese sentido, donde cuenta bastante bien la relación entre el peronismo el primer Perón y la colectividad. Pero yendo al día de hoy, yo sí creo que la colectividad judía es muy fuerte y está muy marcada en la ciudad de Buenos Aires desde un aspecto sociocultural. Es decir, hay mucha influencia sociocultural de conceptos judíos en humoristas, periodistas, en las noticias, en la vida cotidiana de la ciudad. Es muy marcada, parecemos mucho más de los que somos probablemente, eh, pero no creo como en Estados Unidos que exista el vayan todos a votar a Mickey, digamos, ¿viste? Entonces va el alcalde de Nueva York con el rebe de Sadmer a negociar el voto de los de Sadmer. No sé si existe eso. Sí, lo que sí creo, y esto lo escuché alguna vez de un político, con la colectividad a favor, no necesariamente ganes en la capital. Ahora, con la colectividad en contra no ganas nunca. Es decir, si hay un tipo antisemita o que haya hecho cosas contra la comunidad, dicho cosas contra la comunidad, en la ciudad de Buenos Aires va muerto. ¿Por qué? Porque esa influencia sociocultural hace que mucha gente que no es judía se solidariza con las causas judías, sea el atentado, sea la embajada, sea el antisemitismo, la Shoah, cualquier cosa de esas. Entonces sí creo que alguien que, no sé, marcha a favor de Palestina y bardea al Estado de Israel o ataca al Estado de Israel por cuestiones totalmente sacadas de contexto, difícilmente pueda acceder a un porcentaje de voto interesante. Es decir, ese tipo de ideología
es marginal. Y ahí es donde sí impacta el voto judío, en una cuestión de, primero que es el 10% del padrón técnicamente en la capital, cosa que es mucho, ¿sí? Es muchísimo, no sé si hay, digamos, por ahí los armenios serían parecidos, son menos, los evangélicos seguramente son más, pero no están organizados tan orgánicamente como parecemos estar nosotros, y ahí es donde yo veo que hay diferencias, digamos. ¿Se No sé si... podría hablar de alguna manera, Leandro, de que, como has dicho, bueno, no hay alguien que le diga a la comunidad cómo debe votar, no hay esto de indicarle a los votantes, cada uno vota libremente, pero hay ciertos valores que de alguna manera son los que son más cercanos a la comunidad, así como seguramente a los evangélicos, si se les habla del tema del aborto, si les habla del tema de la fe, es un tema que los moviliza. En la comunidad judía hay temas sensibles que un candidato tiene que entender para poder llegar a ese 10% del padrón? Sí, que ese 10% del padrón tampoco no es tan uniforme, digamos. Las demandas que puede tener un judío ortodoxo de Flores o de Barracas, con respecto a la ciudad, no, por ahí no tiene nada que ver con un judío que no es religioso y que va a hebraica, ponele. Y ahí está el tema, que ese 10% de la sociedad no tiene una demanda global igual, es decir, hay cosas con las que no se toca, que es el atentado, por supuesto el memorándum, y obviamente lo vemos en los actos como el de ayer, donde la noticia del acto es los políticos que fueron. Siempre el año de elección presidencial hay más presencia política. Y los que Eh, no fueron. y los que no fueron, por supuesto. Pero en general, vos ves más los años de elección presidencial. Eh, en ese sentido, ayer hubo una relativa concurrencia importante, pero digamos, no creo que la comunidad judía tenga una voz unificada que reclame algo que es afín a toda la comunidad. Eso es lo que sí creo. Ahora, con la comunidad en contra, es muy difícil crecer porque tenés que tener una causa muy grande o defender una causa muy grande. Y también es cierto que en la ciudad de Buenos Aires o en países como el nuestro, donde las demandas sociales, sobre todo desde lo socioeconómico, nos hacen estar con la vara muy baja, las demandas más boutique son complejas. Entonces, hoy hay un problema de inflación, de inseguridad, de hambre, y eso te afecta seas lo que seas. Te voy a Entonces, preguntar algo distinto, Leandro, eh, y que tiene que ver con la estrategia de los políticos. Estás en comunicación política y conoces muy bien eso. Digo, muchas veces me parece los políticos en sus acercamientos a la comunidad lo que hacen es, bueno, tienen una reunión con el presidente de Daya de turno, el presidente de la AMIA de turno, o van a un evento dentro de alguna institución, sea cual sea, Congreso Judío, y tal vez piensan que con eso logran seducir y conquistar a la comunidad. La pregunta es, ¿eso realmente tiene incidencia o para la gran masa de la comunidad eso no es nada que le signifique demasiado? hay una mezcla. En un punto es un canal de comunicación o una forma de instalar o tal o cual candidato. La radio de la que estamos hablando es otra, probablemente más abierta o más capilarmente conectada con la gente, porque no todos siguen las noticias o las redes sociales que generan las mismas instituciones. Entonces, a vos Además tenés está una el tema de determinada... la credibilidad de las instituciones que siempre está a nivel político global, también en lo micro, de alguna manera cuestionada por las bases, ¿no? Sí, pero de repente, suponete que hoy cualquiera de estas instituciones tuviera una misión o un tema concreto por el cual está luchando, bueno, se reuniría con todos los diputados para que esa ley salga. Ahora, hay determinado tipo de candidatos o determinado tipo de políticos que les interesa ir porque saben que es una vidriera buena. Ahora, ¿esa vidriera buena llega a toda la comunidad por igual? No necesariamente. Una parte puede ser ahí, otra parte puede ser algún medio comunitario, pero los medios comunitarios terminan siendo muy de nicho. La radio no, porque es muchísimo más masiva, y por ahí hoy la radio, por más que la radio judía, tiene un montón de oyentes no judíos probablemente, pero muchos oyentes judíos que escuchan tu radio se referencian bastante en lo que pasa en un tipo de opinión. Entonces, al político, al legislador porteño, sabe que tiene ahí dos canales.
uno de credibilidad, por ahí más cuantitativo, y el otro más cualitativo de un institucional. También es cierto que las instituciones de la colectividad, yo que conozco de otros lados también, trabajan hace mucho muy bien ese relacionamiento. No importa qué institución, a nadie le pasa por abajo el hecho de reunirse con esas instituciones. Entonces, por ahí las instituciones armenias tienen algo parecido, entonces va por ahí. Yo sí creo que hay una cuestión cultural de hace 100 años muy instalada en la ciudadanía porteña. Digamos, todo porteño tiene claro que existe la colectividad judía, el impacto de los judíos, la cantidad de judíos que son famosos, artistas, periodistas, músicos, hace que la temática esté instalada. Entonces, qué sé yo, el memorándum con Irán, por ejemplo, o alguna manifestación pro-palestina, te dejan de un lado claramente del no, es decir, por decirte ejemplo, Victoria Donda, Gabriel Solano, ahora otra que hizo una manifestación contra una empresa israelí, es muy difícil que la vote la comunidad. Entonces terminan relegadas Y a una puedes cuestión más a marginal. ese listado agregar unos cuantos más. Recién comentábamos, te voy a mandar un artículo que ha publicado Waldo Wolf, hombre que está en la política partidaria, pero que a la vez ha sido y es un hombre de la comunidad muy identificado y muy comprometido, vicepresidente Daya, todos saben, del presidente Facma. Bueno, sobre, por ejemplo, la participación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en un evento en estos días del Congreso Judío Latinoamericano, recordando lo que ha sido Aníbal Fernández en relación a la campaña para ensuciar a Nisman, y así, digamos, en este gobierno han habido unos cuantos. Digo, estas cosas que a veces pasan y que son complejas y que seguramente a la gran masa, sobre todo, lo que le produce es un rechazo más que una sensación de identificación con esos políticos que participan, pero que también han denostado la dirigencia judía de manera terrible. Querido Leandro, es un tema apasionante. 10% entonces del padrón de esta ciudad de Buenos Aires pertenece a la comunidad judía, y más allá de esto, como has dicho siempre, y yo comparto, la comunidad extensiva, cerca de 1 millón de argentinos que tiene algún vínculo con lo judío, desde lo cultural, desde matrimonios exogámicos, desde haber sido algún momento una familia judía que no hoy es exactamente participante de la comunidad, pero que la influencia de la comunidad se siente culturalmente también en ellos. Tema apasionante que lo seguimos. Te dejo que contestes ese llamado y gracias como siempre. Gracias a ustedes. El analista político, hombre de comunicación, Leandro Pérez Lerea, aquí en Pensando las Noticias.